Hola, hola a todos. Vamos a esperar, ¿vale? Mientras va entrando la gente. Pero bueno, ya estoy leyendo vuestras preguntas, me las apunto y luego cuando lleguemos a la parte específica del temario en la que se tenga que responder esa pregunta, pues os respondo, ¿vale? Así que de momento voy a poner esta pantalla a modo de espera para que al menos podáis mirar algo y vemos si va funcionando todo bien y que hay conexión, que no se caen el chat ni nada y va todo perfectamente, ¿vale? Así que nada, son y 35, pues en un par de minutillos empezamos. Así que nada, ya he leído que Gael ha hecho una pregunta. Así que a ver si va todo. A ver si va todo bien. Y bueno, bienvenidos todos. Vale. A ver si está funcionando el chat. Que eso está complicado, a ver. Vale, debería funcionar perfectamente. Ok. Ya sé que es un poco aburrido ahora esperar, pero bueno, para no ir. Para no ir. Mirad, ya está funcionando el chat. Ya lo tenéis en pantalla, me parece. Así que bueno, pues nada, así también os puedo yo leer las preguntas desde ahí. Y, y nada, eso, pues hacer un poco de espera y iré consultando vuestras preguntas y nada, repasaremos. Espero que ir rápido, ¿vale? Veremos todo el PowerPoint de delante a atrás y si en algún momento hay alguna pregunta o queréis repasar algo o lo que sea, pues intentaré fijarme lo máximo posible en los canales que hemos determinado para comunicarnos. Vale. Tengo pendiente una de Gael y de momento nada más. Genial. Pues... Pues a 40 empezamos, venga. Genial. Perfecto. Vale. Se me oye, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Va un poco con retraso, acordaos, ¿vale? Siempre va el streaming un poco con retraso de lo que yo estoy grabando, así que bueno. Vale, genial, Julia. Perfecto. Pues nada, yo creo que vamos a empezar, a ver qué tal. Ah, bueno, ya somos 22 personas, perfecto. Bueno, pues con eso más o menos somos una clase entera, así que genial. Lo dicho, bueno, voy a hacer la presentación, no voy a hacer con la presentación. Bienvenidos todos. Empezamos ahora ya con el tema, ¿vale? Recordad en el chat, tenéis que tener respeto, ¿vale? De momento vamos todos perfectos, vamos muy bien, estáis comportando bien, pero bueno, está por ahí mi hermano. Si alguien se pasa con el lenguaje o lo que sea, o pone lo que no tiene que poner, pues mi hermano le echará, ¿vale? Seguramente sea primero un quiqueo, y si reincide, pues se os banearán. Y entiendo que pues no podréis volver a entrar ni ver lo que nos queda de streaming. Así que, pues nada, yo creo que empezamos ya. Muchas gracias por venir. Espero que os sirva de ayuda para el examen de... Algunos lo tenéis mañana lunes y otros lo tenéis el miércoles. Y nada, pues a ver qué tal este experimento que estamos haciendo. Así que comenzamos, ¿vale? Comenzaremos con el PowerPoint. Vale, pues acordaos, el PowerPoint. Me tenéis aquí arriba, ¿vale? En la webcam, pues no sé, porque igual os entretenéis viéndome. Empezamos, ¿vale? Acordaos. Estamos dando la biosfera, ¿vale? Biosfera, vida en la Tierra. Es la unidad 1. Y acordaos que la Tierra se divide en 4 grandes esferas. Esto lo hemos visto en clase. Hay 4 grandes esferas. ¿Qué tenéis que saber? Pues lo que es cada una de ellas y su definición, ¿vale? Acordaos que había la geosfera, que es el conjunto de rocas y minerales que forman el planeta. Luego tenemos la atmósfera, que es, diríamos, la capa más externa de la Tierra que nos recubre y cumple funciones tan importantes como, pues protegernos de meteoritos, de permitir que la vida en la Tierra, porque recordad que nosotros somos seres que necesitamos para realizar
la nutrición necesitamos oxígeno, concretamente respiramos oxígeno. Y la atmósfera es el reservorio donde se encuentran esos gases que son muy importantes para nosotros. Pero también hay ciertas capas de la atmósfera que por su composición son fundamentales para protegernos de los rayos solares, de los rayos cósmicos, ¿vale? Tanto radiación ionizante como no ionizante. Pero bueno, con que os acordéis de que la atmósfera es el conjunto de gases o la capa más externa de la Tierra que permite la vida, porque tiene pues agua en estado gaseoso y gases, ¿vale? Concretamente el oxígeno, que nos viene muy bien, pero también el dióxido de carbono, que acordaos, nos permite hacer el efecto invernadero, que es lo que permite que haya una temperatura media de 15 grados en la Tierra. Recordad que si no hubiese la atmósfera, la temperatura sería de menos 18 grados. Y que es como un escudo protector, ¿vale? Formado de gases. Y aunque la haya pintado bastante gordo, es mucho más finita. Pero bueno, estos son detalles, ¿vale? La siguiente esfera, que deberíais conocer su definición, es la hidrosfera, que es el conjunto de agua de toda la Tierra, en los 3 estados de la materia, ¿vale? Sólido, líquido, gaseoso. Acordaos, líquido, pues mares, océanos, lagos, ríos. Gaseoso, pues las nubes o el agua en forma de vapor que hay en la atmósfera. Y luego en estado sólido, que son los reservorios que tenemos de hielo, que serían los casquetes polares, y luego glaciares o la nieve de las montañas, ¿vale? Y por último, la última esfera, que es la que más nos importa este tema, es la biosfera, que es el conjunto de seres vivos de la Tierra, ¿vale? Todo lo que sea seres vivos y forme parte y se encuentre viviendo en nuestro planeta y tenga su origen en nuestro planeta, por supuesto, se denomina biosfera, ¿vale? Así que eso de aquí, acordaos, las 4 esferas y cuáles son la definición de cada una de ellas. Vale, seguimos. ¿Qué planteamos al principio del curso? Las 4 grandes preguntas. ¿Qué son las 4 cosas importantes que debemos de saber? Al principio no sabíamos contestar a estas preguntas. No sabíamos determinar cuándo algo estaba vivo, o de qué estaban formados los seres vivos, o los tipos de células que hay. Sí que algunos sabíais más o menos algún nombre u otro, pero no sabíais las características y los detalles. Ahora que ya hemos terminado la lección y que vosotros habéis estudiado, espero que hayáis, o al menos estéis estudiando durante esta tarde, pues ya sepáis contestar a estas preguntas. Estos son nuestros 4 objetivos, ¿vale? De grandes rasgos, qué es lo que debemos y qué es lo que vosotros os tenéis que dar cuenta de que habéis estudiado ya, ¿vale? Aquí vimos un vídeo en clase que lo podéis consultar porque tenéis esta presentación en el Classroom, ¿vale? Del origen de la vida. Y bueno, pues cómo surgió todo. En definitiva, se puede resumir que un factor muy importante del surgimiento de la vida fue que hubiese agua en estado líquido. ¿Vale? Acordaos que en nuestro planeta inicialmente era un planeta rocoso que estaba formado por magma o por rocas fundidas. Pues perdonad que a veces me trabe porque es que estoy leyendo el chat, ¿vale? a ver qué es lo que comentáis. Y acordaos que eso, que en un momento dado ese agua que sí que existía en la Tierra empezó a emitirse hacia la atmósfera. Ese vapor hacía tanto calor que estaba en forma de vapor el agua, pero llegó un momento que la Tierra fue perdiendo calor hacia el espacio y empezó a enfriarse. Ese enfriamiento permitió que el agua, cuando pasa por debajo de su temperatura de ebullición, se condensa. ¿Y qué pasa cuando se condensa el agua? Que llueve. Y cuando llueve, llovió torrencialmente durante, bueno, entiendo que millones de años, y empezaron a formarse los océanos, lógicamente, muy primitivos, hace miles de millones de años. Pero en ese contexto de esos océanos fue donde se formó la vida. Se juntaron ciertas moléculas orgánicas, ¿vale? Que son, acordados, moléculas orgánicas, lo veremos más adelante, pero son moléculas que tienen carbono, ¿vale? Aquellas moléculas que se formaban por ¿cuáles 4 elementos? Pues carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, fundamentalmente. Pues se juntaban esos átomos y formaban unas moléculas que eran de tipo orgánico y se agruparon para formar las primeras células, ¿vale? Lógicamente, con millones de años de evolución, esas células, que inicialmente eran procariotas, pues terminaron dando la célula eucariota y finalmente, mediante mutaciones y diferentes procesos de endosimbiosis, pues ha terminado dando lugar pues, al resto de la biosfera, ¿vale? Podéis ver el vídeo, lo tenéis ahí si queréis consultarlo. Pero fundamentalmente que el origen de la vida fue en los mares y gracias a esas moléculas orgánicas iniciales que se juntaron y formaron esa primera protocélula que luego dio lugar a todas las demás. Seguimos y tenemos cuáles son las condiciones para que algo sea considerado un ser vivo. ¿Vale? ¿Cómo distinguimos, por ejemplo, una planta como la que tengo yo aquí? A ver si os la puedo pinchar, ¿vale? Yo tengo aquí una planta en la mesa. ¿Cómo distinguimos, por ejemplo,
esta planta, que es de verdad, de esta planta, que no es de verdad, ¿vale? Esperad que pincho la otra cámara, que igual está mejor, ¿vale? ¿Cómo distingo entre esta, que es de plástico, y esta, que es de verdad y tengo que regarla cada de vez en cuando, aunque a veces se me olvida, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones para determinar la diferencia entre estas dos? Porque una es un ser vivo y otro no, ¿vale? Porque la otra es de plástico, lógicamente. Pues aquí aquí en la parte izquierda os recojo, como os acordáis, y vimos en clase y apuntamos en el cuaderno las condiciones para que algo tenga que ser considerado un ser vivo. Fundamentalmente y clásicamente se ha dicho que tiene que estar formado por biomoléculas orgánicas. Acordaos, con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero sobre todo carbono. Luego que tuviese células, una o varias, ¿vale? Depende del organismo. Acordaos que había uni y pluricelulares. Y luego que realizasen las tres funciones vitales. ¿Cuáles eran las tres funciones vitales? Acordados. Son nutrición, relación y reproducción, ¿vale? Hay que saberlo muy claro esto. Nutrición, relación y reproducción. ¿Y qué es cada una de las cosas? Hay más adelante un apartado en lo que lo repasaremos, ¿vale? Entonces, esta ha sido siempre la concepción clásica de qué es lo necesario para ser un ser vivo. Pero yo os pregunto, y os preguntaba en clase, ¿y qué pasa con los virus? Porque los virus no son células. Sí que tienen estructuras similares a las celulares, pero no son células. Tampoco realizan varias de las funciones vitales, porque, por ejemplo, nutrirse no se nutren. Y reproducirse tampoco, porque en realidad los virus son parásitos intracelulares. De hecho, el COVID, si no se metiese en nuestras células y nos infectase a nosotros, no existiría, ¿vale? Porque es su forma de multiplicarse. Entrar en humanos, explotar, multiplicarse, utilizar nuestra maquinaria de dentro de nuestras células, multiplicarse y luego expandirse a otros seres humanos. Pero claro, eso es algo muy biológico, porque para mí eso se parece mucho a un ser vivo, pero con esta definición inicial que teníamos al principio, no. Entonces, yo por eso os dije que para mí también más sencillo, para que fuese considerado un ser vivo, solo hacía falta que tuviese biomoléculas orgánicas y que tuviese también procesos biológicos, que veremos en un futuro, que son la replicación o la síntesis de proteínas, ¿vale? Pero bueno, esto no hay que saberlo. ¿De qué hay que saber? ¿Qué es lo que realmente os va a importar del examen? Pues cuáles son las condiciones para que algo sea considerado un ser vivo. Es decir, si yo os digo un ser vivo o algo, me tenéis que decir si es un ser vivo o no y por qué, ¿vale? Y luego, si alguno se quiere aprender, pues mucho más fácil, porque qué es lo que mi criterio para determinar lo que es un ser vivo. Bueno, mi criterio es el de mucha más gente, ¿eh? No solamente eso, pero bueno, yo os digo porque el mío se diferencia de lo que clásicamente se ha determinado para un ser vivo. Pero bueno, es irrelevante. Así que bueno, que sepáis las condiciones y distinguir si algo es un ser vivo o no. Acordaos del ejercicio y os pregunté en clase, vale, ¿cómo distingo yo un gato de un gato de peluche? ¿Qué son las cosas que se diferencian? ¿En qué se diferencian uno de otro? Pues acordaos que eran, pues de nuevo, que tenía moléculas orgánicas, este gato tiene moléculas orgánicas y este no. Formados por células, pues lo mismo, este gato está formado por billones de células y este no. Y por último, que realice alguna de las tres funciones vitales o las tres funciones vitales. Por ejemplo, este gato se nutre, come comida de gato, se relaciona, pues se mira con otros gatos, reacciona a pelearse con otros gatos, ¿vale? Y se reproduce, porque en algún momento determinado pues puede juntarse con una hembra o con un macho, depende de que sean, y tener pues descendencia, ¿vale? Tener gatitos. Y pasamos ya a la composición biológica. Julia, preguntas, funciones vitales. Y también lo ha preguntado, creo que Héctor. ¿Qué especificas de funciones vitales? ¿Qué pregunta de las funciones vitales? ¿Cuáles son cada una de ellas? Cuando hagáis... esto es importante. Cuando hagáis una pregunta, especificad qué es lo que queréis que os resuelva, porque si decís funciones vitales, no puedo saber exactamente qué es la duda que tenéis. Por ejemplo, pues, ¿cuáles son las tres funciones vitales? Pues entonces sí. ¿Vale? Más o menos intentad ser lo más precisos posible. Ahora que hemos avanzado un poco, voy a revisar el Classroom, por si habéis puesto alguna duda por aquí. Creo que de momento no. Y en primero C, vale. La primero C, Gael ha preguntado: ¿cómo es la composición biológica en porcentaje? ¿O no hace falta aprenderse el porcentaje? Bueno, lo tenemos justo por pantalla ahora, ¿vale? Esto es, más o menos en extensión, los porcentajes de composición biológica de los seres humanos, ¿vale? Porque no es de todos los seres vivos. Acordaos, hablamos que las medusas, en clase las medusas son un porcentaje del más del 90% de agua. Pero quizá otro animal o otro ser vivo, una planta que sea muy seca, el porcentaje de agua va a ser mucho menor. En el caso de los seres humanos, es este, acordad, no hace falta saberlo, pero aproximadamente que os acordéis un poco de que el agua
representa la mayoría de la composición biológica de nuestro cuerpo, porque el agua es fundamental, ¿vale? Es el disolvente universal, lo veremos más adelante, ¿vale? Y está por todas partes, de hecho el citoplasma es mayoritariamente agua, con sales. Pero luego también tenemos en un porcentaje algo menor, de en torno al 20-30% de biomoléculas, que son aquellas moléculas orgánicas, que ya veremos más adelante. Y finalmente un porcentaje muy pequeñito, en torno al 1 o 2% de sales minerales, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es la composición biológica. Vamos a ir una por una. Vamos a enfocarnos primero en el agua, ¿vale? Acordaos, el agua. ¿Qué hay que saber del agua? Pues que está formada primero, por dos moléculas de hidrógeno, perdón, por dos átomos de hidrógeno que se juntan con un átomo de oxígeno, ¿vale? Estas de aquí son dos átomos de hidrógeno, H y H, y se juntan con dos moléculas de oxígeno. ¿Vale? Y forman H2O, que lo tenéis aquí, la fórmula química, porque son dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno. Muy bien. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos características del agua? ¿Qué más características tenemos del agua? Pues tenemos que representa en los seres humanos el 70% del cuerpo, ya os lo he dicho, ¿vale? Habría que saberlo relativamente. Y luego que es el disolvente por excelencia, ¿vale? Es decir, ¿qué significa ser disolvente? Significa que es la base, por así decirlo, de todas las reacciones y de todos los fluidos de nuestro cuerpo. O la mayoría de. Entonces, las células, todo lo que hay dentro de las células, la mayor parte es agua y está todo disuelto en ella, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Y también tenemos otras funciones que son muy importantes. Por ejemplo, la capilaridad. La capilaridad, os lo expliqué en clase, es la capacidad que tiene el agua de que formar una serie de cadenas por unas interacciones moleculares y que permite a la molécula de agua llegar desde las raíces hasta arriba del todo, hasta las hojas, porque se evaporan las moléculas que están en las hojas y al evaporarse tiran de toda esa columna de moleculitas de agua y permiten que se suban. De hecho, por eso los árboles hay secuoyas que pueden medir cientos de metros o decenas de metros, porque porque tiene el agua una serie de funciones químicas, como por ejemplo la capilaridad, que permiten estos procesos. ¿Vale? Pues del agua más o menos esto, lo que pone en esta diapositiva. Pero sobre todo que es el componente principal, ¿vale? Acordaos, de nuevo, vuelvo para atrás, es el componente principal, ¿vale? La mayoría. ¿Lo tenemos que estudiar? Sí, esta diapositiva hay que estudiarla, hay que saber cuáles son algunos de los procesos importantes para el agua, ¿vale? Capilaridad, que os lo expliqué en clase sobre todo, y luego el calor específico, que es el hecho de que el agua pierda y gane temperatura más lento que otras cosas, ¿vale? Y bueno, pues vamos a seguir con ello. Vale, por aquí. Vamos a ver. Y ahora nos vamos a centrar... Uy, perdón, que no he pinchado el PowerPoint, ¿vale? No sé hasta qué punto no habréis visto las cosas, pero bueno, que todavía estoy un poco... Tengo que acostumbrarme a esto. Vale, la composición biológica, las sales minerales, acordaos, las sales minerales, aunque son un porcentaje muy pequeñito de nuestro cuerpo, no llega entre el 1 y el 2%, en realidad son muy importantes. ¿Por qué? Porque participan en unos procesos que son muy importantes para nuestro organismo. ¿Quiénes son esos procesos? Pues son, por ejemplo, las estructuras óseas. En las estructuras óseas, estas sales minerales que os pongo aquí, ¿vale? Concretamente el calcio, se deposita y forma estructuras rígidas, ¿vale? Y de hecho, que los huesos sean tan rígidos es porque ese calcio forma una serie de moléculas y entramados moleculares que son muy rígidos. Pero no solo eso, sino también, por ejemplo, también forma los dientes y forma parte, sobre todo, del sistema nervioso y la contracción muscular. Cada vez que, acordaos lo que hacíamos en clase, toco algo o me relaciono con algo, cuando hay impulsos nerviosos que viajan a través de todo mi cuerpo, ese viaje de la señal es un viaje que es de tipo eléctrico, ¿vale? Eléctrico o electroquímico. Hay un intercambio de iones, de intercambio de sales minerales que permiten que existan estos impulsos nerviosos y, por ejemplo, que pueda contraer mis músculos. Así que las sales minerales en principio solo esto, ¿vale? Que aunque no son un porcentaje muy alto, tienen funciones bastante importantes. Vale. Jessica, te contesto. En el cuaderno teníamos escrito que las sales minerales eran iones y eso hay que saberlo. Sí, son iones que significa... Un ion significa que es un átomo que ha ganado o ha perdido un electrón. Eso no hay que saberlo, ¿vale? Pero que son iones, pues bueno, pues sí, ¿vale? No hace falta tampoco, no es tan relevante, pero bueno, que lo sepáis. Y sobre todo, además de que
que son iones, tenéis que saber cuáles son las funciones que cumplen esas sales minerales. Lógicamente, esto de potasio, cloro, hierro o sodio, calcio y magnesio y los símbolos químicos, de momento no hay que saberlos, ¿vale? Pero en un futuro ya os dije que en física y química, pues seguramente, y en biología, pues habrá que ir conociéndolos poco a poco. Yo os los he puesto aquí para que os vayáis familiarizando. Muy bien, pues seguimos con la composición biológica. ¿A quién pasamos ahora? Pues a las últimas, pero para mí unas de las más relevantes, que son las biomoléculas, ¿vale? Las biomoléculas son todas aquellas moléculas, ¿vale? Típicas de los seres vivos que tienen 4 elementos, ¿vale? Acordaos del acrónimo. Acordaos del acrónimo. ¿Qué acrónimo utilizábamos? Bueno, lo veremos ahora. Esta es la tabla periódica, ¿vale? Lógicamente, por si no habéis estado atentos en clase, la tabla periódica no hay que saberla, ¿vale? Ni ahora, iba a decir ni ahora ni nunca, no. Seguramente en tercero o incluso en segundo. No, en segundo de eso yo creo que no, pero en tercero ya os van a pedir ciertas cositas de ella en física y química. Pero bueno, no os preocupéis que poco a poco se va sabiendo. ¿Vale? Uy, cambio de pantalla un momentito. Vale, ahí estamos. Estas son las biomoléculas, ¿vale? Perdón, me repito. Estas son la tabla periódica. De aquí, para los seres vivos, nos interesan sobre todo 4 átomos. ¿Qué átomos son estos? Pues son hidrógeno, ¿vale? Carbono, nitrógeno y oxígeno. Estos 4 de aquí que lo he coloreado. Hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Y forman una palabra que lo hemos dicho 1000 veces y por activa y por pasiva en clase. Ya la estoy poniendo en el chat. Correcto. Forman la palabra chon, ¿vale? Que, bueno, chon, como sabéis, es cerdo, ¿vale? Aquí en Cantabria. Acordaos lo que significa cada letra, cada símbolo químico. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Hay otros dos que también suelen participar, que es el azufre y el fósforo, pero bueno, de momento vamos a dejarlos como que... No como que existen, pero bueno, que... No como que no existen, pero que no hace falta que lo sepáis de momento, ¿vale? De momento, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y estos átomos, acordaos que son como piezas de Lego, ¿vale? Tú tienes, por ejemplo, dos piezas de hidrógeno y una pieza de Lego de oxígeno, las juntas y se te forma una forma de 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, que en este caso sería una molécula, ¿vale? Porque varios átomos forman una molécula. ¿Qué molécula se forma si junto 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno? Pues se me forma la molécula de agua, H2O. Pero, por ejemplo, si en vez de una de oxígeno cojo 2 de oxígeno y en vez de juntarla con el hidrógeno la junto con el carbono, se me forma CO2. ¿Y qué es el CO2? ¿Cuál es la molécula de CO2? Pues el dióxido de carbono, que es lo que nosotros expulsamos en la respiración o que expulsan nuestros coches y es responsable del efecto invernadero, que por un lado permite que estemos vivos, ¿vale? Porque sin efecto invernadero en nuestro planeta no existiríamos, porque la temperatura media sería menos 18 y no habría agua líquida, que es lo que necesitamos para estar vivos. Pero además pasa que como no solamente... El ser humano últimamente nos hemos pasado mucho de frenada, por así decirlo, y hemos emitido por los transportes, por las industrias y calefacciones y demás, hemos emitido quizá demasiado CO2 a la atmósfera y eso está aumentando ese efecto invernadero y por eso está aumentando más de lo que debería la temperatura del planeta. Pero bueno, eso es tema de harina de otro costal, ¿vale? De aquí a acordarnos, que me estoy enrollando y me voy por las nubes, me voy por las ramas, no por las nubes. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿vale? Y para la forma que tienes de acordaros, pues de un chon. ¿Qué pasa a estos 4 átomos cuando forman moléculas? Pues que forman biomoléculas. Que el principal componente de esas biomoléculas, por lo general, es el carbono. Y forma 4 tipos de biomoléculas. Este cuadro hay que saberlo más o menos y saber explicarme qué es lo que es cada cosa, ¿vale? Aquí tenemos los 4 tipos a la izquierda, que son glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿vale? Con esos átomos, con carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, se forman moléculas y esas moléculas forman macromoléculas, que significa que son moléculas más grandes y son de 4 tipos: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Tenemos por un lado qué funciones tienen y por otro dónde abundan. La función de los glúcidos, pues fundamentalmente energética. ¿Para qué consumimos glúcidos? Pues para gastar energía y para que nuestras células puedan funcionar como una especie de carburante, una especie de combustible, ¿vale? ¿Y dónde se pueden encontrar sobre todo? Pues en patatas, cereales, azúcar, el pan, ¿vale? En general. Los lípidos tienen doble función. Por un lado pueden ser de reserva energética, ¿vale? Los michelines están llenos de lípidos, ¿vale? Y es lo que la grasa en general. Pero también pueden tener función estructural. ¿Por qué? La membrana plasmática o la membrana celular que hemos visto en la estructura de la célula se compone de lípidos.
Pero bueno, no lo hemos visto en profundidad, así que bueno, que sepáis que tiene función de reserva energética y función estructural. ¿Y dónde sobre todo lípidos? Bueno, pues depende, ¿vale? En muchos alimentos, pero fundamentalmente en leches, queso, huevos, comida, basura, pues depende de lo que comas. Las salsas, los aceites, pero esto más que... No os penséis que porque algo lleva lípidos es menos sano, depende también de la cantidad en lo que lo comas. Y las proteínas, su función es, al igual que los lípidos, también estructural, ¿vale? Por ejemplo, las proteínas forman mayoritariamente nuestros músculos, pero también tiene una función regulatoria, porque hay unas proteínas que se llaman enzimas que hacen o ayudan a que en nuestro cuerpo se puedan producir cierto tipo de reacciones químicas que sin ellas no se podrían producir. ¿Y dónde abundan? Pues carne, pescado, legumbres, huevos, leche, todo aquello que tenga sobre todo productos animales, sobre todo carne directamente. Y por último, la última biomolécula que forman estos átomos que hemos visto antes, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, perdonad que repita tanto, pero quiero que os quede en la cabeza que son esos 4 átomos la base química de lo que somos nosotros, ¿vale? Fundamentalmente nosotros, como personas y los seres vivos en general, estamos formados de esos 4 átomos combinados, formando moléculas de muchas formas distintas. Lo que decía, ácidos nucleicos. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Pues almacenar la información genética, el ADN, ¿vale? Las instrucciones de cómo somos nosotros. El ADN es una molécula que es como un código de barras que determina pues qué proteína se genera, si vas a tener el pelo de un color u otro. Esto lógicamente no, porque hay muchos genes implicados, pero bueno, para que lo entendáis y muy simplificado. ¿Y dónde abundan? Pues en todas partes, porque el ADN va en el núcleo de todas las células, o de la mayoría de las células del cuerpo. Entonces, pues no abundan en ningún lado porque siempre hay ADN y ácidos nucleicos, perdón, y no es del todo relevante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de este cuadro? Entiendo que no. Voy a revisar otra vez el Google Classroom para ver si alguno habéis hecho alguna pregunta. Vale, creo que no. Y creo que no. Muy bien. Pues si no tenéis ninguna duda más, pasamos a la siguiente parte. Aquí tenemos el tamaño celular, ¿vale? Os dije en clase el último día, creo que a uno de los dos grupos, que no hacía falta saberse cuánto medía una célula, porque las células no tienen un tamaño determinado. Hay células muy grandes como el óvulo, que es la célula más grande de nuestro organismo, pero hay células mucho más pequeñas, incluso los virus. Acordaos que os ponía un vídeo, que os acordáis de aquel vídeo que se veía una chica y de repente quitaba zoom, se iba hasta el universo, y luego volvía, entrábamos por su ojo, veíamos el tamaño de la pupila, veíamos que dentro de la pupila, en el fondo, en la retina, había unas venas que tenían... Esas venas tenían glóbulos blancos y entrábamos ahí a ver los cromosomas. Bueno, pues para que lo podáis ver. Y también tenemos otra página web para por si queréis cacharrear, para que tengáis más presente el tamaño celular. Esperad que os la pincho ahora. Cambio de escena. ¿Vale? Acordaos. Aquí tendríamos el tamaño de un grano de café y con esta barrita pues te puedes acercar y ver el tamaño hasta los virus, ¿vale? Y las proteínas, ¿veis? Para que tengáis sobre todo una referencia del tamaño de las cosas, porque a ti un grano de arroz, que tenemos aquí, está en inglés, grain of rice, te puede parecer pequeño, pero si te amplías es totalmente gigantesco comparado, por ejemplo, con una mitocondria. Y una mitocondria es, aún así, gigante comparado con un virus, ¿vale? Con el tamaño, por ejemplo, del coronavirus, que sería de un tamaño parecido a la influenza, ¿vale? Que es el virus de la gripe. Pero bueno, pues si queréis cacharrear con este, que sepáis que lo tenéis aquí disponible. Y nada, pues seguimos con la presentación, si no hay dudas. La célula. Pues la célula hay que saber qué es lo que forma todos los seres vivos, ¿vale? Que forman los tejidos. Y hay que saber su definición. Y luego hay que saber las estructuras, ¿vale? De este PowerPoint. Saber lo que es la célula, su definición. Y también los tipos de células que hay y los componentes de la célula, que vamos a ver mucho más adelante. Bueno, mucho más no, un poco más adelante. Los organismos, tenéis que acordaros, se dividen en dos grandes grupos. Si tienen una célula, se llaman unicelulares. Y si tienen más de una célula, se llaman pluricelulares, ¿vale? En principio, esto es todo. Los organismos, por ejemplo, una bacteria, ¿cómo es? Unicelular. Un protozoo, pues generalmente unicelular. ¿Quién es un organismo pluricelular? Pues este gato o nosotros los humanos, ¿vale? O en general la mayoría de seres vivos, que podemos ver con nuestros ojos. Bueno, todos los seres vivos que podemos ver con nuestros ojos son pluricelulares, ¿vale?
Y además, las células de esos organismos pueden ser de dos grandes tipos. Pueden ser procariotas o pueden ser eucariotas. Vale, pregunta Foxer199. ¿En el examen va a salir un ejercicio de ordenar de mayor a menor y viceversa por tamaño? No. Eso implicaría que te tienes que saber los tamaños, por ejemplo, de un virus o tamaños de una bacteria. Hombre, sí que te lo puedo preguntar si te pongo cosas muy claras. Por ejemplo, si te digo un gato, una célula y un virus. Eso sí que te lo puedo preguntar, ¿vale? Lo que no te va a preguntar es cuál es el tamaño de un virus. Y me tengas que decir, pues, 32 nanómetros. No, eso en principio no. Pero ordenar, pues puede ser que sí, ¿vale? Sergio, vale. Bienvenido, Sergio. Pues sí, Sergio, te lo puedo preguntar, ¿vale? Puede ser. Pero cosas muy claras, ¿vale? Algo que... ¿Os acordáis que hubo un problema en clase que no teníamos claro si era más grande una bacteria o un cloroplasto? Pues eso lógicamente no. Pero que sepáis que un virus es mucho más pequeño que una bacteria es mucho más pequeño que una célula, y que una célula es mucho más pequeño que un órgano, y que un órgano es mucho más pequeño que un organismo, sí. Creo, pero vamos, eso creo que lo tenéis bastante claro. Así que nada, pues seguimos, ¿vale? Acordaos, células, dos tipos, procariotas y eucariotas, ¿vale? Las procariotas, ¿qué características tienen? Bueno, pues la característica principal es que no tienen núcleo, ¿vale? El ADN está libre en el citoplasma. Y además son de menor tamaño y generalmente más simples. Por otro lado, las eucariotas, si las unas no tenían núcleo, ¿qué le pasa con las otras? Que sí que tienen núcleo, ¿vale? Y lo tienen separado del resto de los demás. Además, en oposición a las procariotas, son más grandes, son más complejas y, como pone aquí, tienen orgánulos celulares con membrana, ¿vale? A esto nos referimos al aparato de Golgi, al retículo endoplasmático, que vamos a ver a continuación. Ejemplos de procariotas, pues sobre todo bacterias y arqueas. Mientras que las eucariotas son, pues, todo lo demás. Células animales, células vegetales, protozoos, algas unicelulares, de todo, ¿vale? Así que bueno, que sepáis que por un lado hay dos tipos de organismos, los que son de una célula y los que son de varias, unicelulares y pluricelulares, y que hay dos tipos de células, las que tienen núcleo y las que no. Las que no tienen núcleo, procariotas, las que tienen núcleo, eucariotas, ¿vale? Y alguna característica más. Aquí tenéis la estructura típica, un esquema, lógicamente no es una foto, pero es un esquema de lo que tiene que tener la célula procariota, de lo que suele tener la célula procariota, ¿vale? Sobre todo hay que saber los ribosomas, que son donde se sintetizan las proteínas, lógicamente el propio ADN, ¿vale? De la bacteria, bueno, es que este caso es una bacteria, ¿vale? Pero bueno, de la célula procariota. Y también tienen, muy importante, y que comparten con las células vegetales, la pared celular, ¿vale? Además de la membrana celular, que les da forma, tienen por fuera una pared celular que las protege. Y los mesosomas, no hay que saberlo, ¿vale? Esto acordaos que no. El mesosoma no entra, chicos. Ya veo que lo estáis preguntando por ahí, los mesosomas no entran. Y no entran en el examen, no, tranquilos. Y luego, el flagelo, acordaos. ¿Para qué servía el flagelo? Lo expliqué en clase. Es como una especie de... ¿Acordaos de un submarino que tiene como un motor? Pues lo mismo. Tienen como un rabillo las bacterias que lo utilizan para desplazarse, ¿vale? Este flagelo o cola que veis aquí lo mueven así en círculos para moverse. Concretamente las bacterias, ¿vale? Y las células procariotas en general que tengan flagelo, que también hay algunas que no tienen flagelo. Pasamos ya de la célula procariota, pasamos a la célula eucariota, ¿vale? Esta es la célula vegetal. Vamos a tomarla como referencia y luego ya veremos las diferencias con la célula animal. La célula vegetal, ¿qué tiene? Y la célula animal, ¿cuáles son las principales orgánulos celulares? Pues son, no hace falta, el orden no es importante, ¿vale? Los cilios no entran en el examen, ¿vale? Los cilios, acordaos que lo dije en alguna clase, yo creo que son también como flagelos, pero chiquititos, que suelen tener algunas células, que pueden ser procariotas o eucariotas, ¿vale? Y también les permite para el movimiento, pero bueno, con que sepáis que tienen algún flagelo o algunas procariotas, suficiente. Ya los cilios y las fimbrias y otras estructuras celulares las daremos más adelante, no en este curso. Entonces, de la célula vegetal y las células en general eucariotas, ¿qué hay que saber? Hay que saber los orgánulos. ¿Y qué son cada orgánulo? En este caso, pues el núcleo, las mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, ribosomas, cloroplastos, que más viene pared celular, membrana celular, citoplasma y luego la vacuola. ¿Vale? Hay que saber lo que son, el nombre y luego la forma que suelen tener. Lógicamente esto es un esquema, ¿vale? Ya os enseñaré después la foto de una célula de verdad.
y también qué es la función que realizan. Muy sencillo, el núcleo es donde está el ADN, ¿vale? Donde se almacena la información genética. Por otro lado, las mitocondrias, los procesos energéticos celulares, ¿vale? Son donde va la glucosa y esa glucosa se gasta y generan energía para suplir de energía a la célula. Surtir de energía, perdón. ¿La vacuola qué hace? Pregunta Julia. Julia, la vacuola es un orgánulo que está aquí, que es como una especie de almacén, ¿vale? Es un orgánulo de reserva. Por ejemplo, las células de nuestros michelines, las células adiposas, que son las células de los lípidos, en esta vacuola guardan los lípidos de reserva, ¿vale? Pero, por ejemplo, una célula vegetal suele guardar agua o diferentes nutrientes, ¿vale? Son como una especie de almacén. Eso es, Foxer 199, Sergio. La vacuola almacena cosas en general, depende del tipo de célula que sea, ¿vale? Como he dicho, si es un adipocito, pues acumulará grasas, pero si es una célula vegetal, pues acumula agua. A veces incluso hay algas que flotan, ¿vale? Que necesitan flotar para poder conseguir la luz de la superficie. Entonces, una cosa que acumulan en la vacuola es aire. ¿Por qué? Porque tú es como un flotador. Si acumulas aire, vas a flotar. Pues esas células tienen vacuolas de aire, ¿vale? Más o menos, es como un almacén, efectivamente. Seguimos, pues. Retículo endoplasmático y ribosomas. Aquí van juntos. ¿Veis que a veces los ribosomas pueden estar independientes, pero a veces pueden estar pegaditos al retículo endoplasmático? Esto es porque realizan una función similar o casi la misma función. Están muy asociados entre ellos. El retículo endoplasmático y los ribosomas, que es la síntesis de proteínas, ¿vale? El ADN le pasa información, por así decirlo, sencillito, al retículo endoplasmático y los ribosomas, y estos generan las proteínas. Después de estos dos, de los ribosomas y retículo que generan la proteína pasa aquí, a este que es de azul oscuro. Este es el aparato de Golgi, que lo que hace es que coge las proteínas que se han generado en el retículo endoplasmático y en los ribosomas y las procesan, las modifican pues para utilizarlas donde haga falta, ¿vale? Luego tenemos los cloroplastos, que son los orgánulos solamente de la célula vegetal y se encargan de hacer la fotosíntesis, que acordaos que es un proceso de nutrición autótrofa, lo veremos más adelante. Luego la pared celular, que le da rigidez y turgencia a la célula vegetal. La membrana celular, que es lo que permite que el citoplasma no se vaya, ¿vale? Que contiene al citoplasma. La pared celular. La pared celular sirve para mantener la estructura vegetal, la estructura de la célula vegetal y le da rigidez a la célula. Una célula animal no tiene pared, entonces está muy bamboleante, por así decirlo, ¿vale? No tiene... Tú la tocas y sería como una especie de, vamos a decirlo, huevo de rana. Lógicamente micrométrico. Pues la pared lo que hace es que le da una especie de rigidez para que aguante todo eso en una determinada forma y pueda, por ejemplo, entre otras funciones, pues mantener estructuras más rígidas, ¿vale? La membrana también sirve como filtro, efectivamente. Es un filtro semipermeable y permite la entrada y salida de sustancias, pero bueno, eso no lo hemos dado este año, pero sí que lo daremos más adelante. Pero bueno, con que sepáis que la membrana celular es la estructura que permite contener el citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? Os preguntaréis. Pues el citoplasma es lo que hay dentro de la célula. Es el agua, las sales y todo lo que está en lo que está flotando el resto de los orgánulos, ¿vale? Es como una especie de gel que está dentro de la célula y permite que estén allí todos los orgánulos. Flotando, lógicamente. Porque es un líquido. Y la vacuola, como he dicho, es un almacén, ¿vale? Ahora pasamos a la célula animal. Y quiero que veáis, como vimos en clase, las diferencias entre célula vegetal y animal. Acordaos, mirad aquí en el PowerPoint. ¿Qué cambia? ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia, por un lado, que la célula vegetal tiene pared celular, ¿vale? Y la animal no lo tiene. Y que la célula vegetal tiene aquí unas estructuras de color verde, que son los cloroplastos, que la célula animal no tiene. Acordaos lo que hablábamos en clase. ¿Es posible que yo en el recreo, en vez de comer un bocadillo, cojo, me salgo al patio y si hace sol me ponga así y haga la fotosíntesis y ya me nutra? No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos células animales y no tenemos cloroplastos. Las plantas sí que tienen cloroplastos, ¿vale? Entonces ellas sí que pueden hacer la fotosíntesis. Ellas sí que pueden, con el sol y con el CO2, fabricar sus propios azúcares, ¿vale? Su propia comida, sus propios elementos nutritivos. Nosotros somos animales, nosotros no podemos. Como hemos visto, la célula vegetal tiene pared celular y cloroplastos, pero la célula animal no tiene esos dos y tiene una cosa extra, que bueno, ya veo que lo dicen por el chat, que son los centriolos. Los centriolos son unas estructuras que se utilizan
para, en la división celular y en otros procesos, para organizar los que lo llamamos el citoesqueleto, ¿vale? Vale, veo que preguntáis, el citoesqueleto no entra en el examen. Lo he comentado por encima y para que lo supieseis, que era una especie de hilos y estructuras que hay por toda la célula que aguantan y transportan sustancias. Y sobre todo tienen una gran importancia junto con los centriolos en la división celular. Pero bueno, no hace falta que lo sepáis, pero sí que tenéis que saber que los citoesqueletos... que el centriolo organiza el citoesqueleto, ¿vale? Y acordaos que era pues el conjunto ese de, podríamos llamar, cuerdas que tiran y mantienen en su sitio a todos los orgánulos, pero que bueno, que no hace falta que lo sepáis como tal, ¿vale? Si hay definiciones, una definición no va a ser el citoesqueleto. Pero bueno, id teniéndolo en mente porque en un futuro lo vamos a dar. Y esto os lo puse en clase para que vieseis que, aunque siempre dibujamos las células así, con esquemitas y con formas y con colores, las células no se ven así. Se ven más esto, incluso peor. Esto es una célula preciosa. Perdón, esto es una foto de una célula preciosa. Nunca se ven así tampoco, ¿vale? Esto es fotografía de microscopía electrónica, que es muy costosa y bueno, pues para que veáis que esto que son las mitocondrias, pues que no se parecen en nada a lo que os he enseñado yo aquí, ¿vale? Sí que se parecen un poco, pero bueno, que sepáis que la realidad es bastante distinta a lo que os ponemos en los dibujos, pero bueno, pero es para que lo sepáis y os lo aprendáis mejor. Vale, pues seguimos. Voy a mirar si hay más preguntas, en el chat no las hay, voy a mirar si las hay otra vez en lo que tenemos del... Uy, en lo que tenemos del... Me cago en la mar, lo encuentro un momentito, chicos. Vale, ahí está. Un momentín. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Vale, no, perfecto. Ah, sí, sí, hay una pregunta, sí. Vale, Juan Gilayuso, ¿vale? Juan nos pregunta, ¿las células animales tienen vacuolas? No, en principio... ¿cómo que no? Sí, perdonad, Las células animales sí que tienen vacuolas. De hecho, las células de nuestras grasas, de nuestros, por ejemplo, michelines, sí que tienen vacuolas. De hecho, son vacuolas de grasa, vacuolas de lípidos, ¿vale? Así que sí, las células animales tienen vacuolas. Aunque, por lo general, son más típicas de las células vegetales, pero no son exclusivas. Así que, bueno, pues espero haber respondido tu duda. Seguimos con esto. Esto es un... Acordaos que esto es un esquema para que hicimos un ejercicio que hicimos en clase para que supieseis cuáles son aquellos orgánulos propios de la vegetal, cuáles son propios de la célula animal y cuáles son propios de las dos, ¿vale? Voy rápido para que los vayáis viendo y os vayáis acordando. De nuevo, la pared celular solamente vegetal, ¿vale? La pared celular es solamente de las células vegetales, pero acordaos también que la pared celular también lo había en las bacterias, también lo había en la célula procariota, ¿vale? Esto acordaos, por si acaso, que es pregunta trampa. Ahí lo dejo. Seguimos. Los centriolos que han aparecido aquí en la célula animal son solamente de la célula animal. Y finalmente los cloroplastos, como son los encargados de la fotosíntesis, son exclusivos de la célula vegetal, ¿vale? Que os quede muy claro esto. ¿Quién tiene quién y quién es de los dos? ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, pues seguimos. Pasamos a los organismos pluricelulares. Acordaos, las células se agrupan entre sí y forman cosas más grandes, que somos nosotros, pero pasan por una serie de etapas. Entonces, en principio, como tenéis aquí escrito, todas las células provienen de una célula inicial, que es la célula que se llama cigoto. ¿Y cómo se forma ese cigoto? Bien, pues se forma cuando se une un gameto masculino y un gameto femenino, ¿vale? Estas dos células se unen entre sí y forman lo que llamamos el cigoto. ¿Qué va a pasar? Que ese cigoto, que es la célula inicial de la que proviene cada organismo, va a empezar a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse, a multiplicarse. Luego llega un momento que empieza a especializarse. Esas células empiezan a adquirir una función. Al principio son células totipotentes, son células que pueden ser cualquier cosa, pero luego se convierten en lo que sea. Por ejemplo, en un momento determinado, pues decir, vale, pues yo voy a ser célula de ojo. Y otra dice, pues yo voy a ser célula de pie. Así como ejemplo chorra, ¿vale? Ese se llama proceso de diferenciación. Es como el ejemplo que yo os decía. En principio vosotros sois, ahora en la ESO, sois alumnos indiferenciados. Dais todas las mismas asignaturas y al mismo nivel, ¿vale? Luego, cuando lleguéis a bachillerato o a cuarto de la ESO, ya vais a tener que elegir. Y va a haber diferentes grupos. Pues un grupo igual va por ciencias y otro grupo igual va por letras. Pues ahí ya os estáis diferenciando. Pero ahora
sois indiferenciados. Pues con las células ocurre un poco igual. En principio, pues del cigoto se forman 2 células, de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16, y así multiplicándose cada vez más, ¿vale? Pero llega un punto que en esas células se empiezan comienzan a diferenciarse, lo que os he dicho, ¿vale? En principio se dividen y multiplican y luego se diferencian. Si os fijáis, estas células han cambiado de color porque van a dar lugar a un tipo celular diferente. Pregunta Sergio, ¿pero sus especializaciones no venían prescritas en su ADN? Sí, en el ADN viene todo determinado, ¿vale? Y generalmente todas las células tienen el mismo ADN, pero no todos los ADNs se leen de la misma manera. Sé que es un poco complicado, pero bueno, para simplificarlo, vamos a decir que en su ADN unas tienen codificado un destino y otras otro. Pero inicialmente, cuando eran todas iguales, no. Aquí todas, de momento, están genéricas, por así decirlo. Y aquí, igual estas verdes, una parte de su ADN ha empezado a leerse y esa es la parte de ADN que hace que se vayan a convertir en células, por ejemplo, pues de la retina del ojo, digamos, ¿vale? Pero sí, todo viene escrito en el ADN, por supuesto. Luego hay pues muchas más cosas, hay epigenética, hay genes que igual están silenciados o no, pero bueno, eso ya es otro rollo. Pero que sepáis que sí, que todo viene codificado en el ADN. De hecho, si lo pone aquí, ¿vale? Descrito en el ADN, en la diapositiva. Pero bueno, que sepáis que esas células indiferenciadas en algún momento comienzan a diferenciarse, comienzan a especializarse en una función. Y esas células se comienzan también a multiplicar una vez especializadas. Y se multiplican, y se multiplican. ¿Y qué pasa cuando hay un grupo de células con la misma función que forman una estructura mayor? Bueno, pues que forman un tejido. En este caso forman un tejido, que ese tejido va a formar a su vez parte de un órgano, ¿vale? Y ese órgano a su vez va a formar parte de un sistema o aparato. En este caso, si es el estómago, pues va a formar parte del sistema digestivo. Repito, las células. Bueno, vamos a ir de abajo arriba. Un sistema, un organismo, es un conjunto de sistemas o aparatos. Un sistema o aparato es un conjunto de órganos. Un órgano es un conjunto de tejidos. Y un tejido es un conjunto de células especializadas en la misma función. ¿Vale? Más o menos, creo. Eso tiene que quedar muy claro, ¿vale? Que varias células con la misma función se juntan y forman un tejido. Varios tejidos similares forman un órgano. Varios órganos implicados en la misma función o en el mismo proceso forman un aparato o sistema. Y un aparato o sistema forma, junto con otros aparatos o sistemas, forma un ser humano. Es decir, nosotros. O no un ser humano, un ser vivo, ¿vale? O un animal, en este caso, que suele ser para los que se utiliza este tipo de denominación, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Esto es complejo, pero bueno, en principio debería haber quedado claro. Sobre todo la organización. Célula, tejido, órgano, sistema y organismo, ¿vale? De nuevo, voy a parar y voy a ver si habéis escrito alguna cosita. Y creo que no. Vale, pues vamos a seguir, si no tenéis ninguna duda. ¿Qué viene después? Vale, pues una vez hemos visto cómo se forman esos tejidos, hay que ver qué tipos de tejidos hay. ¿Y qué tipos de tejidos tenemos? Pues tenemos el tejido de animales y por otro lado tejidos vegetales. Esto, lógicamente, insisto, es una simplificación, ¿vale? Tejidos animales. 4 principales tejidos animales. Tenemos el muscular, el nervioso, el epitelial y el conectivo o también llamado conjuntivo. En principio el muscular es el encargado del movimiento locomotor y movimiento de los órganos, ¿vale? Me permite a mí moverme, hacer movimientos, se contrae el músculo, yo me muevo, pero acordaos que también nuestros órganos internos tienen su propio ADN, ¿vale? Hay su propio ADN, sus propios músculos. Acordaos, os pregunté, ¿qué pasa si un día estoy en la cama tumbado y me pongo a beber agua? ¿Cómo es posible que ese agua, estando yo en horizontal, ¿vale? Espera, que me pongo yo en horizontal. Bueno, igual no me veis. ¿Cómo es posible que ese agua, estando yo en horizontal, vaya bajando por mi esófago? Pues esto es posible porque mi esófago tiene unos músculos que hacen unos movimientos peristálticos y hace que vaya empujando ese agua hacia abajo, ¿vale? O como estoy comiendo, por ejemplo, viendo una película en el sofá con unas palomitas, ¿cómo es posible que esa palomita baje? Pues por los movimientos que permiten los músculos internos, ¿vale? No solamente tenemos músculos, lo típico de por todo nuestro cuerpo por fuera, sino que también en los órganos los tenemos. Luego tenemos el tejido nervioso, que es el tejido que forma parte del sistema nervioso, que está encargado o tiene la función de
recibir e integrar señales. Acordaos, son las neuronas y son lo que esas sales, ¿os acordáis que eran sales minerales implicadas? Pues lo que hace que viaje el impulso nervioso, pues desde, como vimos, desde la punta de mi pie hasta mi cerebro y luego vuelva, ¿vale? Para yo, pues, de alguna forma quitar ese pie. Elaboración y medio de respuesta. Bueno, pues un poco las funciones. Bueno, ¿qué tenéis que saber de aquí? Que os importará más que la chapa que os estoy dando. Pues, ¿qué tipos de tejidos hay y cuáles son sus funciones, ¿vale? En principio, las fotos y los tipos celulares todavía ahora en primero de ESO no hay que saberlos, ¿vale? No hay que conocer, no hay que saber reconocer si te pongo una foto de un tejido u otro, reconocerlo. Pero sí que en un futuro será parte de lo que os preguntemos. Después tenemos el tejido epitelial, que es el tejido que recubre las estructuras, ¿vale? Por ejemplo, la piel. ¿Me recubre a mí la piel? Sí, pues es un tejido epitelial. ¿El estómago tiene un recubrimiento por dentro? Sí, pues eso también es tejido epitelial, ¿vale? La función del tejido epitelial es recubrir las diferentes estructuras corporales. Y luego finalmente llegamos al tejido conectivo o también llamado conjuntivo, que son los tejidos, por así decirlo, de relleno, que es el tejido que está pues entre las células o entre los órganos o que forman estructuras quizá no del todo especializadas, ¿vale? Estos que hemos visto ahora son los tejidos animales. Ahora pasamos ya a los tejidos vegetales. Si os fijáis, y como os dije en clase, tanto el epitelial como el conectivo conjuntivo se mantienen. Es decir, las funciones del epitelial del conjuntivo se mantienen. Lo único que cambia es su nombre. Es decir, al tejido epitelial en vegetales se llama tejido epidérmico. Y al tejido conectivo conjuntivo en los tejidos animales se les llama parénquima en los tejidos vegetales, ¿vale? Entonces, ya estos dos los tenéis sabidos. ¿Por qué? Porque son lo mismo que el de arriba, pero con otro nombre. Aquí, sin embargo, sí que aparecen dos tejidos nuevos, que son el tejido de sostén y los tejidos vasculares. Acordaos, los tejidos de sostén, ¿para qué sirven? Pues para sostenernos, ¿vale? Para mantener la estructura de la planta. Son tejidos generalmente rígidos que le permiten a la planta estar mantenerse pues, con una determinada estructura rígida. Pasamos a los otros, los vasculares. Pues son, por así decirlo, sencillamente, las venas. Las venas o los conductos por donde viajan los líquidos en los fluidos en las plantas, ¿vale? En este caso aquí os he puesto que sirven para la conducción de la savia bruta y la savia elaborada. Es decir, todos aquellos células que forman parte de los conductos que permiten que sales y agua viajen desde la raíz de la hoja de un árbol hasta arriba del todo las hojas donde se hace la fotosíntesis, se generan los azúcares y luego tiene que volver a bajar. Pues por donde viaja todos esos líquidos, la savia bruta y la savia elaborada, las células que forman esas paredes se llaman tejidos vasculares, ¿vale? Células que forman parte del tejido vascular. ¿Ha quedado claro más o menos? Yo creo que sí. Y si no, pues me lo decís por el chat, ¿vale? Vale, y por último, y estamos ya más o menos terminando, yo creo. Vamos a... Vale, perfecto. A ver si hay alguna pregunta por aquí. Vale. Vale, no hay problema, genial. Pues voy a ver si hay preguntas también por el otro lado. Perdón estas interrupciones, pero es para leeros a vuestras preguntas. Vale, pues en principio está más o menos claro. Así que llevamos ya casi una hora. Entonces, bueno, pues voy a ir ya terminando, ¿vale? Para que no... Porque tampoco quiero que estar aquí 2 horas y quitaros tiempo de estudio que podréis estar estudiando biología. Vale, y pasamos a las 3 funciones vitales, ¿vale? Hemos visto ya tejidos, tipos de tejidos y pasamos ya a las funciones vitales. ¿Qué 3 funciones vitales había? Acordaos. Nutrición. Casi se me olvida a mí. Nutrición, relación y reproducción, ¿vale? Vamos a ver. La nutrición. ¿Por qué no viene nada en la diapositiva? Pues no viene nada porque en clase, acordaos que trabajamos esto desde la perspectiva de que vosotros aprendieseis a estudiar. Acordaos, hicimos una técnica que se llama de aprender a aprender, en la que vosotros os di un texto con todo lo que requiere la nutrición, lo subrayasteis, visteis cómo lo subrayaba yo, lo corregisteis, luego hicisteis un esquema, luego yo hice mi esquema para que comparaseis, ¿vale? En principio, la parte que puede entrar de nutrición entra por esos apuntes. Os hago un breve resumen. La nutrición es la función vital que realizan los organismos para conseguir las moléculas y la energía que les es necesaria para vivir, ¿vale?
Hay dos fases en la nutrición. La primera en la que se consiguen esas moléculas energéticas y una segunda donde se rompen para liberar la energía y para tener la energía en tus células. La primera fase, que era donde cómo conseguir esas moléculas energéticas, cómo conseguir glucosa, ¿vale? Fundamentalmente. Pues había dos tipos de nutrición, acordaos. Nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. Daniela Sierra dice, ¿hace falta copiar tu esquema? Depende. Si mi esquema que hice yo en la pizarra se diferencia mucho del esquema que hiciste tú de tu resumen, en principio sí. Si son muy parecidos al que tú hiciste, pues corriges o comparas entre ellos, en principio no, ¿vale? Pero que haya una prueba de que habéis estado trabajando la nutrición en vuestro cuaderno. Y aprovecho para recordaros que mañana, a los que tenéis el examen mañana, y el miércoles, los que tenéis el examen el miércoles, recojo los cuadernos, ¿vale? Para corregirlos. Dicho esto, sigo la nutrición. Dos tipos de nutrición. Nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. La nutrición autótrofa es un tipo de nutrición en el que las moléculas orgánicas, que es lo que nosotros queremos para quemar, para la energía, esos organismos las pueden generar ellos mismos. ¿Quiénes hacen esto? Pues fundamentalmente los organismos fotosintéticos, los que hacen la fotosíntesis, aunque también acordaos que había la quimiosíntesis. Pero bueno, vamos a enfocarnos solamente en la quimiosíntesis. Por ejemplo, las plantas. Las plantas lo que hacen es, utilizan la energía solar, la energía del sol, ¿para qué? Para fijar CO2. Cogen CO2 del ambiente, de la atmósfera, y juntan 6 moléculas de CO2 para formar una molécula de glucosa. Que eso luego lo juntan con agua y sales minerales y forman la savia elaborada, ¿vale? Que es fundamentalmente glucosa. Y eso luego las plantas, esa glucosa que han formado con la energía del sol y el CO2, la queman, la utilizan para obtener energía. Estos los autótrofos, es decir, los autótrofos pueden generar sus propias moléculas energéticas. ¿Qué pasa con los heterótrofos? Que no tienen cloroplastos, no pueden hacer la fotosíntesis, no pueden obtener su propia energía. Entonces, ¿cómo obtienen esas moléculas energéticas? Pues comiéndose los autótrofos o a otros heterótrofos. ¿Qué hacemos los seres humanos? Pues nos comemos a las plantas y a otros animales, ¿vale? Para obtener de ellos, ¿qué? Esas moléculas energéticas, porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos consumirlas. Perdón, no podemos producirlas, ¿vale? Pero una planta sí. La planta es independiente, no necesita comerse a nadie para nada. Tiene el sol, tiene el CO2, agua, arreglado, ¿vale? Pero nosotros no, entonces por eso nos lo comemos. Porque nosotros somos heterótrofos, acordaos. Autótrofos y heterótrofos, ¿vale? Bien, pregunta Sergio. ¿Entra la quimiosíntesis? No, en principio no. Yo os la puse para que supieses que no solamente hay fotosíntesis, que también hay otros procesos, pero no va a entrar como tal la quimiosíntesis. ¿Ha quedado clara la nutrición? ¿Qué es la nutrición? Que sepáis la definición y los dos tipos de nutrición que hay, autótrofa y heterótrofa, y sus características, ¿vale? Autótrofa, los que hacen la fotosíntesis, porque obtienen su propia materia orgánica, pero los heterótrofos no. La nutrición heterótrofa tiene que consumir otros organismos para nutrirse, para obtener esas moléculas energéticas, para obtener esa glucosa. Vale, pues pasamos a la... Uy, que no estoy aquí, vale. Ahí, no lo estoy poniendo. Bueno, no tiene sentido porque estaba hacia la diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es la reproducción, ¿vale? ¿Qué hay que saber de la reproducción? Bueno, pues la definición, que al final es el proceso por el que los seres vivos se multiplican y mantienen su especie, ¿vale? Como de un individuo puede obtener nuevas generaciones, nuevos individuos. Y además que sepáis que existen dos tipos en función de cómo sea este tipo de reproducción. Puede ser reproducción asexual o reproducción sexual. La reproducción asexual solo necesita un organismo. Os expliqué, imaginaos que yo estoy aquí y de repente me empieza aquí a salir como una especie de mano y al final acaba saliendo otro Oscar entero de mí. Pues eso sería asexual, porque de mí mismo están haciendo otro individuo. Y solo me hago falta a mí mismo, ¿vale? Esto, lógicamente, los animales no lo tenemos por lo general. Pero sí que lo tienen algunas plantas y sobre todo sí que lo tienen las bacterias y las procariotas en general, ¿vale? Las bacterias lo que hacen es que de una bacteria se divide en dos, esa de 2 a 4, de 4 a 8 y etcétera, 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 ¿vale? Porque tienen reproducción asexual. Solo hace falta un organismo para obtener nuevos organismos. En cambio, nosotros, los animales y muchas plantas y otros organismos, tienen reproducción sexual, ¿vale? Porque requiere la presencia
de dos individuos diferentes. Cada uno de esos dos individuos genera un gameto y esos dos gametos se unen, ¿vale? Y dan lugar a una célula que se llama cigoto, que es lo que va a dar al individuo nuevo, ¿vale? Y esta es más típica de animales, plantas, hongos, etc., ¿vale? La sexual es típica de, sobre todo, bacterias, arqueas, protozoos, unicelulares en general, y también tiene reproducción asexual algunos organismos superiores, pero la fundamental reproducción que hay en los organismos complejos es sexual. Las arqueas, pregunta Marta. Las arqueas, Marta, son un tipo de células, un tipo de organismo que se parece mucho a las bacterias, pero que no se parece lo suficiente como para que sean consideradas bacterias, ¿vale? Podríamos decir que son unas primas de las bacterias. Un poco rarunas, ¿vale? La típica prima rara que tienes, pues un poco rarunas las arqueas. Pero se parecen más a una bacteria en tamaño que, por ejemplo, a un animal. Pero no son bacterias como tal porque tienen molecularmente y químicamente características diferentes, ¿vale? Pero parecidas a las bacterias. Son unas primas de las bacterias, podríamos decir. Espero que os haya quedado más o menos claro. Os podría dar detalles de las diferencias moleculares, pero son muy complejas, ¿vale? Entonces no quiero meterme ahí. Así que bueno, reproducción. ¿Qué hay que saber? La definición, que hay un tipo que es asexual, que es de un individuo, o la sexual, que hace falta siempre dos individuos, ¿vale? Y saber quiénes tienen, qué organismos tienen una y qué organismos tienen otra. O si te pongo un caso de un eje, por ejemplo, esta bacteria se han obtenido esta bacteria, esta bacteria, esta bacteria. ¿Qué tipo de reproducción es? Pues tendrás que decirme asexual porque solo hay una bacteria implicada. Pero si te digo, si un gato se junta con una gata y tienen gatitos, ¿qué tipo de reproducción es? Pues me dices sexual, ¿vale? Más o menos. Vale, reviso una vez más vuestros comentarios en Classroom y en Twitch. En principio no hay nada nuevo, así que seguimos. Bueno, esto os lo puse para que veáis dos ejemplos de lo que es reproducción asexual y reproducción sexual, ¿vale? Aquí, de una sola bacteria, obtenemos, pues aquí, cientos, pero miles y millones, ¿vale? Se acaban obteniendo. Sin embargo, para la sexual hacen falta, como he dicho, dos gametos. En este caso esto es un óvulo y esto es un espermatozoide. Y como veis, aquí el espermatozoide entra al óvulo, ¿vale? ¿Veis? ¿Lo veis aquí? ¡Pa! Ya entró. Porque hacen falta dos gametos, uno de un individuo y otro de otro. Y ya terminamos con la función vital de relación, ¿vale? ¿Qué es la relación? Pues hay que saber que su definición, ¿vale? Que es la capacidad que tienen los seres vivos para percibir señales del entorno, y no solo del entorno, sino que también de sí mismos, ¿vale? Y en función de esa información que reciben, elaborar una respuesta, ¿vale? De nada me sirve que ver que viene un coche hacia mí que me va a atropellar y no apartarme, ¿vale? La función de relación incluye las dos respuestas. Incluye el estímulo, es, ostras, viene un coche hacia mí. Y me dice mi cerebro, apártate. Y hago, ¡ueh! ¿Vale? Y esa es la respuesta que hace mi cerebro. Entonces la relación es las dos cosas. Cómo llega el estímulo, cómo tu cerebro y tu sistema nervioso en general procesa ese estímulo y cómo ejecutas la respuesta, ¿vale? De hecho, aquí lo veíamos. El proceso por el que se produce la relación, es que llega un estímulo, ¿vale? A un receptor. Ese receptor manda la información a los centros nerviosos. Esos centros nerviosos procesan la información y elaboran una respuesta que envían a los efectores. Y esos efectores ejecutan esa respuesta. Acordaos, poníamos el ejemplo en clase de, pues estoy tranquilamente por clase y de repente me apoyo en un radiador. ¿Y qué pasa? Que el estímulo es que mi mano se está quemando. O sea, las células de mi mano, el receptor de calor. Ese receptor de calor que está en mi mano está percibiendo las señales, percibiendo calor. Entonces va a mandar una señal de calor, o sea, por las neuronas va a decir, pues mando que está habiendo muchísimo calor en el dedo de Oscar. Entonces, ese receptor manda la información por una neurona hasta mi cerebro, que es mi centro nervioso. El centro nervioso lo que hace es que procesa y dice, ostras, hace muchísimo calor en tu dedo, te estás quemando. Y lo que hace es que manda una respuesta a mi efector, que en este caso el efector es mi músculo del bíceps, para que yo quite la mano y no me queme. ¿Cuál es la respuesta? Pues quitar la mano, ¿vale? Esta es la función de relación, ¿vale? ¿Visto? Creo que está clara, ¿vale? Recordad la definición y cuál es el proceso por el cual se establece la relación en el cuerpo humano y en los organismos en general.
estímulo, receptor, centro nervioso, efector. ¿Y qué se produce? Una respuesta. Vale, he visto que estáis preguntando por el método científico y lo de laboratorio. Sí, el método científico entra. Es decir, cuáles son las fases del método científico y sobre todo qué es cada fase. ¿Vale? Acordaos del ejercicio que hicimos. ¿Y lo del laboratorio entra? Bueno, pues puede entrar algo, pero no... Quizás os puedo poner un verdadero o falso de las normas del laboratorio. O no, ¿vale? Pero bueno, sí que entra, pero tampoco hace falta que perdáis la cabeza con ello. Pero sí que es muy importante, y os lo digo ya, es muy importante que sepáis lo que es el método científico y cómo trabajamos en un laboratorio, ¿vale? Que siempre bajo las normas científicas. Y pues nada, creo que ya estamos terminando, ¿vale? Hemos terminado la lección. No sé si tienes alguna duda más. Pero bueno, en principio, lo que era el método científico, ¿vale? El método científico... Espera que me ponga la cámara principal. El método científico es el método que utilizamos los científicos o que utilizan los científicos para realizar sus experimentos, para realizar... Es la forma que tenemos de llegar a un resultado verdadero. Porque si tú analizas algo y no utilizas el método científico, es probable que llegues a conclusiones erróneas. ¿Vale? Si yo veo que está lloviendo y no sigo el método científico, es probable que no sepa por qué está lloviendo. Es como una serie de pasos que todo científico ha de seguir para comprobar que algo es verdadero. Acordaos, empezamos con una primera etapa que sería la etapa de observación. Es decir, ver qué está pasando. Acordaos el ejemplo de clase. Decíamos, en mi casa hace calor. Esa es la observación, ¿vale? En mi casa hace calor. Y luego que viene la segunda fase, pues es la formulación de hipótesis. ¿Vale? La formulación de hipótesis es hacer una frase, una pequeña frase, con lo que tú crees que está produciendo la observación. Si mi observación era hace calor en casa, mi hipótesis va a ser, pues, por ejemplo, dijimos, hace calor en casa porque me he dejado el radiador encendido. ¿Vale? Esa es la hipótesis. Hace calor en mi casa porque creo que me he dejado el radiador encendido. Es algo que todavía no sabes si es cierto o no, pero ya planteas la hipótesis, ¿vale? Ese es el paso 2. El paso 3 es hacer un experimento, es decir, voy a hacer algo para comprobar mi hipótesis. En nuestro caso, ¿qué hacemos? Pues vamos al salón donde tengo el radiador y compruebo si mi radiador está encendido. Eso es el experimento, ¿vale? Hacer algo para comprobar tu hipótesis. Después del experimento viene análisis de resultados, que es en función de tu experimento, pues determinar algo. ¿Cuál es el análisis de resultados si voy al salón y está mi radiador encendido? Pues lo que hago es, mi radiador estaba encendido. Y luego el siguiente paso, que es el quinto. Sí, el quinto es la conclusión. ¿Qué es? Claro, sí, preguntáis, ¿eso lo decimos con otras palabras? Sí, no hace falta que lo pongáis como viene en el libro o como os lo he dicho yo en clase. Con que expliquéis con vuestras palabras, lógicamente lo que sí que tenéis que poner como es observación, formulación de hipótesis, experimento, análisis de resultados, conclusión y difusión, ¿vale? La conclusión es, pues, en función de tu análisis de resultados, pues llegar a una conclusión. ¿Mi conclusión cuál sería? Pues en mi casa hace calor porque me he dejado el radiador encendido. Y luego, la última etapa, acordaos que era la definición. A la definición no, la difusión, que es contarle a los demás. Porque de nada sirve descubrir algo y que la gente no se entere. ¿Vale? Pues yo, pues imagínate, se lo digo a mi hermano, se lo digo a mis padres, a mi pareja, lo que sea, ¿vale? Me he dejado el radiador encendido. Ya está, ¿vale? En ciencia no se lo dices a tu hermano, se lo dices a otros científicos para que también ellos sepan, pues, cuál es cómo funciona. Y en principio sería eso, que sepáis las 6 etapas, o 5. A ver. Observación, formulación de hipótesis, análisis de resultados. Perdón. Repito.